Tal como les había anticipado, en principio hacemos un pequeño repaso de las características que tiene este régimen de retención. Acá tenemos un PowerPoint donde explicamos estas características, teniendo presente que en este procedimiento retentivo existen, podríamos decir, 3 o 4 partes según como uno lo quiera entender. Por un lado está el beneficiario de las rentas. El beneficiario contribuyente es un trabajador que puede ser también un funcionario público, o podría ser un jubilado o un pensionado, o algún miembro de una cooperativa de trabajo que por su nivel de ingresos esté sujeto a la retención. Y de últimas, también podemos computar a aquellos que perciben rentas como resultado de haber hecho una inversión en una compañía de seguro de retiro. El fisco recauda eficientemente a través de este sistema sin gran esfuerzo. Y por otra parte están los agentes pagadores. Los agentes pagadores, uno de ellos será el agente de retención. El procedimiento retentivo tiene en cuenta que se computan como rentas gravadas todas las remuneraciones que reciba el trabajador de manera habitual, también asignaciones no remunerativas, que ahí se mencionan. Las jubilaciones y pensiones hoy son, digamos, una fuente, un concepto grabado, aunque entendemos que eso no debería ser así porque son resarcimientos de la seguridad social, y lo propio justamente se condice con lo que establece la jurisprudencia en recurrentes fallos, pero eso aún no se ha verificado en un cambio de la ley. Por otra parte, tenemos también que los retiros que cobran los trabajadores, o en realidad aquellos que pertenecieron a una fuerza armada, y los beneficios sociales son también rentas. Los pagos de otros empleadores, el pago de el seguro de retiro cuando se cobra como renta, el preaviso gozado como última remuneración de un contrato laboral que ya ha sido notificado de su extinción. Y en cambio están exentas rentas que antes del año 2017 eran gravadas, como puede ser el recargo de las horas extras. En este caso, recordemos que la ley 27436 ha establecido que el recargo de las horas extras prestadas en determinadas ocasiones está exento. En las pasantías, becas y demás prácticas rentadas que pueden realizar profesionales jóvenes o nobles, también están exentas las rentas que podrían ser el resultado de un siniestro y que en este caso, o por ejemplo la asegurada de riesgo de trabajo esté abonando a un trabajador siniestrado, o eventualmente que ese concepto, la incapacidad laboral temporal, la abone directamente el empleador y después repita la aseguradora. Lo propio con la incapacidad laboral permanente parcial. Entonces decíamos, estas están exentas. También ocurre lo mismo con las asignaciones familiares, que si bien las paga la ANSES, siendo que pertenecen a un régimen contributivo, son un crédito para el trabajador en la medida que justamente exista un contrato laboral. El fondo de cese laboral, que es el régimen de extinción de los obreros de la industria de la construcción, y también están, digamos, fuera del objeto del impuesto, en realidad todos los conceptos de la liquidación final. En este caso ya no hablaríamos de una exención, sino de una exclusión por objeto, ¿no? Entonces decíamos, todos estos conceptos que el trabajador cobra o recibe, porque cuando hablamos de remuneraciones también estamos hablando de prestaciones complementarias, que son en especie, o en el caso de los beneficios sociales citados, que también son especies. Todos estos conceptos que el trabajador recibe a través de su vínculo con ese agente pagador, y así como recibe estos conceptos y son grabados en su caso, o en algunos casos no, como hemos aclarado, también existen, digamos, otros movimientos de fondos que tienen que ver con erogaciones y que son en principio necesarias para justamente generar o mantener y o mejorar esa renta. En la ley de ganancias estas son deducciones llamadas generales. En el régimen
de retención que tenemos enfrente, estas deducciones no son todas las que el beneficiario va a tener que erogar o realizar, sino las que aparecen listadas de una manera taxativa por el régimen que regula la RG 4003 del 2017. En este sentido, vemos que todos los aportes jubilatorios, los que tengan que ver con el régimen del seguro de salud, los que tengan que ver con el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aquellos que surjan en cuanto a deducciones en recibo por imperio de una ley provincial, y también los conceptos que tienen que ver con la afiliación del trabajador o la aparición de un aporte solidario que establezca la norma colectiva que regula ese contrato. Insisto, todos ellos son deducibles. También son deducibles los gastos por un sepelio que tenga que erogar el trabajador por una carga de familia. También son deducibles los intereses de préstamos hipotecarios para comprar o actualizar, mejorar, etcétera, una casa habitación. Las primas para cubrir el riesgo de muerte, que en general nosotros llamamos seguros de vida. Los aportes a capital social o fondo de riesgo de una sociedad de garantía recíproca. Asimismo también son deducibles los alquileres según lo que regula 4003. Atento a que estas cuestiones deben aparecer en el SIRADIC, en el sistema de declaración de deducciones que tiene el beneficiario, al cual accede con nivel de seguridad 2, que puede tramitar su clave fiscal vía web, o con nivel de seguridad 3, haciéndolo de forma personal ante el fisco. En ese caso va a tener que aportar los contratos de locación y los pagos a través de las facturas que debería emitir el locador. Por otra parte, los viáticos, en la medida que el trabajador tenga que realizar su tarea en un lugar que no coincide con el de su residencia, los viáticos también son deducibles, en general hasta el 40% del mínimo no imponible, y en el caso de aquellos trabajadores que hacen transporte de carga, ahí se puede computar el 100% del mínimo no imponible. Por otra parte, también tenemos en cuenta los gastos por materiales didácticos, y una vez que hemos computado todos estos ítems, hacemos una cuenta, determinamos la renta neta hasta ese punto y el resultado le aplicamos el 5% y ese será el tope de validación de las erogaciones que tienen que ver con cuotas médico-asistenciales, gastos médicos y en su caso donaciones. Recordemos que los gastos médicos tienen que ver con servicios o prestaciones que reciba el beneficiario o sus cargas de familia, y en modo alguno tienen que ver con medicamentos, salvo que estos estén facturados dentro de una prestación, como puede ser el caso de una cirugía o algún servicio similar. En el caso de las donaciones, tengamos presente que para que la misma proceda, la donataria tiene que estar habilitada para recibir donaciones, según los términos del artículo 81, inciso C de la Ley de Ganancias, y esto se verifica a través de la página de exentos en el sitio web de la AFIP. Contemplado todas estas situaciones, nosotros entonces podemos determinar la renta neta a secas, podríamos decir, y a partir de ese momento computar las deducciones personales previstas en el artículo 23 de la ley, en cuyo caso tendremos en cuenta el mínimo no imponible, la deducción especial con el máximo coeficiente para justamente este tipo de beneficiarios, y las cargas de familia, teniendo presente que hay una cuestión que queda un poco pendiente en tanto y en cuanto la ley 27.160 en su artículo 6 regula que los beneficiarios que sean, digamos, trabajadores en relación de dependencia y que en su caso perciban asignaciones familiares por sus hijos, estarían inhibidos de deducir justamente el concepto de carga de familia por aquellos. Esta situación casi podríamos decir biunívoca entre el régimen de retención y el régimen de asignaciones familiares, atento a la novedad plasmada en la ley 27.160, por ahora en la práctica quizás no se considera, porque la AFIP, cuando establece los requisitos para que un hijo sea deducible, solo menciona que tengan que mantener el concepto de residencia, que no pueden superar los 18 años de edad, y que en el caso de tener rentas, esas cargas de familia no deberían superar las mismas
el importe del mínimo no imponible por unidad de tiempo. En modo alguno hacen referencia a la 27.160, aunque la vigencia de dicha norma no está discutida por ahora. En pocas palabras, la AFIP de alguna manera nos está dejando saber que ellos no tienen un criterio restrictivo en cuanto a la deducción y que en todo caso el beneficiario podría optar por no aplicar la deducción en la medida que cobra asignaciones familiares por dichos hijos, cosa que por el momento dudo que ocurra. Finalmente, aplicando las deducciones personales, si la renta neta la supera, tendremos un monto imponible y en ese caso lo que haremos es determinar el tributo acumulado a un mes, a 2 meses, a 3 meses, etcétera, hasta llegar al fin de ejercicio. El fin de ejercicio fiscal que coincide con diciembre, a los fines, digamos, de las formalidades que tiene que cumplir el agente de retención, opera en realidad recién con la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de vengado abril del año siguiente, que en su caso algunos empleadores formalizan al final de ese mes y otros por ahí hasta el cuarto día hábil del mes de mayo. Con lo cual, en esa oportunidad, el beneficiario, aparte de recibir el pago correspondiente a su salario, tendría que recibir también el impacto de un posible ajuste del tributo del ejercicio anterior, en tanto y en cuanto tenga pagos a cuenta para computar, como por ejemplo los que se citan a continuación en el material: retenciones por impuesto al cheque, hasta el 34% de los cargos que se aplican en cuentas bancarias del beneficiario, en tanto y en cuanto estos se deban a ingresos sobre la cuenta. Percepciones aduaneras, según lo que regula el artículo 5º, tercer párrafo de la RG 2281, y percepciones según la RG 3819 del 2015, el 5% sobre pasajes al exterior en efectivo o acreditados en la cuenta del vendedor. Sin prejuicio de estos ítems, también tengamos presente que el beneficiario podría modificar su declaración jurada en cuanto a agregar deducciones que no informó oportunamente o cualquier otra cuestión pendiente, como por ejemplo también agregar rentas de otros agentes pagadores, y para esto dispone hasta el último día de marzo del año siguiente, es decir, hasta el 31 de marzo. El agente de retención entonces dispondrá de todo el mes de abril para ajustar el impuesto y proceder a hacer un ajuste en el recibo de abril que va a consignarse seguramente bajo la descripción de ajuste de impuesto del año anterior. Al entregar el formulario de liquidación del impuesto con el detalle de las rentas percibidas, las deducciones aplicadas, los conceptos del artículo 23 computados y el monto del tributo determinado y o retenido, el agente de retención culmina el circuito de tareas que está obligado a cumplir, considerando que a priori, al momento de ingresar a cualquier trabajador, debería notificarlo, según el régimen de la RG 3418 del 2012, en cuyo caso la norma hace referencia a informarle al beneficiario cuáles son sus obligaciones y derechos respecto al régimen que tenemos bajo análisis. Ahora nos enfocaremos en la parte práctica.